Hola, hola. Ok, entonces, perdón, parece que no estaba grabando la sesión. Eh, Estábamos hablando entonces aquí de lo que es un constructor, ¿verdad? Un trabajador de 80 kilogramos, ¿verdad? Y que se encuentra a lo que es 2 metros de la parte final de lo que es una viga de 1450 kilogramos. Y bueno, lo que piden, bueno, nos dicen de que la tensión del cable es 15.000 newtons. Y la pregunta es de que si el trabajador debería estar preocupado eh, debido entonces a lo que es lo que puede soportar la tensión, ¿verdad? Entonces vamos a averiguar si debería o no estar preocupado de colocarse en esa posición. Entonces aquí colocamos de que, por ejemplo, eh, tenemos el eje de rotación, según lo que habían mencionado los compañeros acá, ¿verdad? Y bueno, tenemos que eh, el vector posición para lo que es FB y FH tiene que ser el vector cero, porque si ustedes notan, no hay lo que es una distancia o una magnitud, ¿verdad? Entonces, por eso normalmente nosotros definimos el eje de rotación a modo que logremos cancelar alguna de las fuerzas que no sabemos. Entonces, por ejemplo, aquí lo hacemos de esa manera, por eso perfectamente también se pudo haber hecho aquí en T para conocer FB y FH, ¿verdad? Entonces, notamos de que al colocar el eje de rotación ahí, eso significa que no va a haber brazo de palanca. Para la fuerza del peso W, el peso de la viga, le puse WB. Eso es del inglés, ¿verdad? Porque dice ahí que es una viga o bin. Entonces, 3X sería el vector posición, ¿verdad? Si ustedes notan, va hacia la derecha. Y entonces tendríamos el producto cruz y negativo WBY unitario porque va hacia abajo. Entonces X cruz Y es Z y tenemos entonces menos 3 WB. De ahí entonces tenemos la parte del otro peso que es el de la persona. Él está, dice, a 2 metros del otro extremo. Entonces como mide 6, estaría ahora a 4 X unitario, producto cruz menos el peso de la persona, Y unitario. Entonces X cruz Y es Z y nos queda menos 4 WP Z unitario. Y de ahí nos queda la tensión. Por ejemplo, el vector posición llegaría a 6X unitario, pero el vector tiene magnitud T y como dirección tenemos la componente X que sería coseno de 30 grados negativo porque está hacia la izquierda, ¿va? X unitario más seno de 30 grados Y unitario. Al hacer el producto cruz X es cero, ¿verdad? Porque vimos de que en el caso de vectores paralelos el ángulo es cero y se define entonces el torque como R cruz F. Entonces R cruz F, esto se puede escribir en términos de las magnitudes, ¿verdad? Por definición de producto cruz. Y entonces, esta sería la magnitud, perdón. Seno del ángulo. El ángulo entre los dos vectores, ¿verdad? Entonces, como estos son paralelos, el ángulo es cero y seno del ángulo es cero. X cruz Y es Z, entonces nos queda, por ejemplo, 6T seno de 30 en el ángulo, perdón, en el eje Z positivo. Entonces, como, bueno, ¿logra escuchar, Carlos? Ok, entonces aquí, mira, estaba explicando ya este ejercicio. Ahí lamento lo de la hora, pero estoy utilizando los recursos de la DIE y parece que ya estaba reservada a las 8. Entonces, por eso cambié la hora. Eh, pero ya la próxima vez puedo hacer la reserva con anticipación y pues avisarle, ¿va? Ok, este era el ejercicio que usted estaba haciendo. No sé si logra escuchar, va y me escribe en el chat. Eh, la cuestión que yo le decía con el eje de rotación, mire, es que nosotros tenemos que, al definir el eje de rotación ahí, el vector posición es cero, porque tenemos que entender que el torque se define como el vector posición de la fuerza
producto cruz la fuerza. Si queremos la magnitud, la podemos calcular de esta manera, ¿verdad? Pues bueno, aquí yo ya hice el cálculo de los 3 torques, 4 de hecho, perdón. Tenemos el de FB y FH. Yo decía aquí, por ejemplo, de que este se considera como una sola fuerza. De hecho, aquí la tengo, ¿verdad? Y de ahí entonces tenemos el vector peso de la viga y el vector peso de la persona. Y de ahí el vector tensión. Como el eje de rotación está acá, entonces notamos de que el vector posición se mueve hacia la derecha. Por eso tengo 3x para la viga y 4 para lo que es la persona y 6 para lo que es la tensión. De ahí los vectores, entonces como el vector de peso se dirige hacia abajo, entonces tiene componente y negativa, igual la de la persona, pero el de la tensión tiene 2 componentes. Como está en esta dirección el vector, entonces en X es negativa, pero en Y es positiva. Aquí había escrito algunos productos cruz, mire. Por ejemplo, acá yo mencionaba, lastimosamente se me olvidó ponerle grabar, pero aquí aprovecho para hacerlo, mire. Bueno, si quiere vamos a hacer el resumen de acá para que lo pueda grabar de un solo. Ok. Primero, la definición es esta, ¿verdad? Eso es lo que ustedes van a ver en los libros. Normalmente a esta R es lo que se le conoce el brazo de palanca, ¿verdad? Y por definición de vectores, nosotros sabemos de que el producto cruz se puede calcular la magnitud del producto cruz con la magnitud de los dos vectores. O sea, usualmente creo que nosotros lo vimos así. C, que es A cruz B, la magnitud de este vector o de este producto cruz es igual a la magnitud de A, la magnitud de B, seno del ángulo. Y el ángulo es entre los dos vectores. Entonces, bueno, por eso nosotros a veces buscamos lo que es el vector, o sea, el que hace el mayor torque, porque notamos por esta definición de que el que hace mayor torque es cuando la fuerza que hace mayor torque es la que está perpendicular a lo que es la distancia del vector posición. Normalmente el brazo de palanca tiene esa definición, ¿va? Es la distancia perpendicular desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la fuerza. Ahora, aquí yo había mencionado, por ejemplo, de lo que es las condiciones de equilibrio. Un sistema se dice que está en equilibrio si el torque externo es 0 y la fuerza externa es 0. Ahora, el giro es importante porque para los sistemas no siempre va a ser en equilibrio. Entonces, el giro siempre importa. Y para los cálculos de torque, aun cuando hay equilibrio, hay muchas formas de definir lo que es el eje de rotación y que siempre nos va a dar el torque 0. Por eso yo enfatizaba. Ingeniero, ¿Sí? y con respecto a lo que está diciendo del giro, porque yo hice el ejercicio y yo tomé el eje Z y el eje X y en ambos me dio el mismo resultado. Entonces, todavía no puedo, porque usted me preguntó algo acerca de por qué no tenía torques o inercias, algo así en el ejercicio, y usted me dijo que iba en el eje Z. Sí, es que me pareció que puso fuerza de la viga, pero creo que tal vez fue cuestión de notación, fíjese, porque aquí estoy viendo lo que puso en el Piazza, pero dibujó un vector Okay. hacia abajo. Entonces creo que fue la notación que yo no le entendí. Porque si usted nota, aquí yo le pongo en el ejercicio que yo hice, eh, FB. Pues tal vez ahí es donde yo me confundí, mire. Porque yo le Ok. llamo fuerza vertical y horizontal. Entonces, por eso es que miraba eso malo, pero viéndolo bien, usted puso FY y FX a la viga, porque no deberían ir Pero, por eso las fuerzas de la viga, ¿verdad? Por eso que le decía acá, ¿va? De que como ajá. tenemos el brazo de palanca que es 0, el vector 0, ¿verdad? Por eso no hay fuerza. De hecho, entonces, este sería el fuerza de la viga suyo, y creo que al otro le llamó fuerza F persona, ¿va? Que es este, mira. Ajá, que es el de la fuerza de la persona. Ok, aquí yo lo estoy haciendo con lo que es la definición vectorial, o sea, con lo que es R cruz F, mira. Por eso estoy usando aquí X unitario cruz Y, ¿verdad? Y por eso entonces yo aquí estaba resumiéndoles los diferentes productos cruz. Mire, X cruz Y Z,
y que esto al final se le llama la regla de la mano derecha, porque nosotros colocamos los 4 dedos de la mano derecha apuntando el segundo vector y luego giramos hacia el primero. Miren, entonces, por ejemplo, aquí si yo quiero hacer X cruz Y, los 4 dedos los pongo en la dirección de Y y de ahí giro hacia X. Si el dedo gordo me apunta hacia arriba, entonces yo estoy con este. Y si me Ok. apunta hacia abajo, entonces estoy con este. Estos dos es cuando nosotros hacemos los ejercicios en el cuaderno, ¿verdad? Como todas las fuerzas van a estar en el plano, nosotros Ajá. vamos a encontrar de que uno va a apuntar hacia nosotros y el dedo gordo a veces va a apuntar hacia adentro del papel. Pero a veces lo dicen así mejor. Si va en contra los 4 dedos, quitando el gordo, ¿verdad? No considerando ese. Entonces, si va en contra de las manecillas, nosotros a veces le llamamos torque positivo. Y si va a favor, torque negativo. Pero eso es arbitrario porque usted puede decirlo al revés y al final va a decir lo mismo, ¿verdad? Ahí Sí, los signos no importan. ok, ya entendí eso, porque sí, yo lo que tengo es que cuando va en contra de las manecillas del reloj Ujú. es lo negativo y a favor es lo positivo. Yo siempre he trabajado así de esa manera. Sí, pero ahí, como le digo yo, como es arbitrario, eso no es problema. Lo que sí hay que hacer es que uno está más acostumbrado a esta notación, por lo menos yo, ¿va? Entonces, si usted Ok, usa otra notación, solamente lo dice, bueno, aquí voy a usar de esta manera, ¿va? Y ok, acá, está bien. sí, y acá tenemos entonces los diferentes productos cruz, ¿va? X cruz Y Z, Y cruz Z X, haciendo la misma regla, ¿va? De hecho, a veces lo hacen de esta forma, ponen X, Y y Z. Entonces, por ejemplo, si hago X cruz Y, ¿qué me va a generar? El otro, Z. Si yo hago Y cruz Z, Ajá, ¿qué me va a generar? me va a dar X. Y así, ¿verdad? Y si lo hago al revés, es el mismo vector, solo que con signo negativo. Ok, está bien. Ok, bueno, entonces lo que quería repasar más que todo era esta parte. Miren que no la grabé por descuido. Eh, Algo que es importante es saber, no sé si usted conoce por qué nos dicen de que el torque es por fuerzas externas y no consideran las fuerzas internas. No, Bueno, entonces la razón es esto, mire, yo aquí dibujé un objeto arbitrario y luego dibujé dos pequeñas porciones de ese objeto, le llamé porción J y porción I, ¿verdad? ok, Cada uno tiene un vector posición asociado. Ahora, esos vectores se pueden escribir de esta manera, usando lo que es la suma de vectores. RI más delta R es RJ, que es esta parte, mira. Luego la despejé para delta R, que es RJ menos RI, ¿verdad? Esta parte. Luego, ¿qué hice? Bueno, consideré las fuerzas internas que hace la porción I con la porción J. Entonces, digamos, el primer torque sería, según este eje de rotación, RJ cruz la fuerza que hace I sobre J, que es este. De ahí puse el otro vector, RI cruz la fuerza que hace J sobre I. Esas son fuerzas internas. Pero por tercera ley de Newton tienen dirección opuesta. Entonces hice sustitución en esta de acá y me quedó entonces negativo esta parte. Pero las propiedades de vectores nos permiten hacer esta agrupación. Entonces, ¿qué pasa? Este es el negativo de delta R que tengo acá. Eso es lo que puse acá. ¿Me? Pero ¿qué pasa ok. con delta R y con FJI? Según el dibujo que más o menos hice yo. ¿Qué nota entre delta R y FJI? Hablando en términos del torque, mire que la magnitud del torque se define de esta manera. ¿Cuál será el ángulo entre el delta R y el vector FJI? ¿Cuál será el ángulo? No sería 90. No, porque si usted nota, acá está delta R, que es este verde, ¿va? Ajá, Y ajá. FJI, solo para ilustrarlo, lo dibujé en esta dirección. Yo lo que sí sé es que es dirección opuesta entre estos dos, mire. Entonces, ¿qué pasa? Son antiparalelos. Y al hacer antiparalelos, el ángulo es 180. Y seno de Ok, 180 es 0, ¿verdad? ajá. Entonces, por eso me dicen de que siempre van a ser fuerzas externas. Porque Ok, las ya fuerzas le entendí. internas nunca, siempre van a cancelar los torques.
Ajá, ya le entendí esa parte. Bueno, eso es lo que quise resumir acá, miren. De ahí a acá lo que resumí fue de que vamos a tener dos tipos de ejercicios. Cuando el torque neto sea cero, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿va? Y cuando el torque neto no lo sea. Cuando no sea cero, ustedes van a ver la deducción y van a notar de que es igual a I por la aceleración angular. Si nos dicen que el torque neto es cero, normalmente lo que se necesita hacer es esto, es escoger el eje de rotación, definir todas las fuerzas y calcular la sumatoria de los torques externos. Y de ahí igualarlo a cero, ¿verdad? Con el otro caso, normalmente nos van a preguntar o la aceleración angular o una de las fuerzas, y nosotros lo vamos a resolver por el método dinámico, que va a ser entonces por medio de torques. Y el otro va a ser entonces cuando nos pregunten velocidades, alturas o compresiones de resortes, y ese lo vamos a trabajar por medio de trabajo y energía. Entonces, estos van a ser los dos tipos de ejercicios que ustedes van a ver. A este normalmente se le llama rodadura y a este entonces equilibrio estático, ¿verdad? Entonces, esos son como los ejercicios en general, ¿va? El del gato creo que va a ser... Ingeniero, Ajá. pero en lo anterior que tenía para lo de los giros, se puede agarrar solo uno de los dos ejes. Se puede agarrar tanto X como Y. Es que no En la entiendo. imagen, No. en- Acá dice usted. bueno, ajá, sí, en ese. No, en el otro. Bueno, no en el anterior que tenía. Ahí o en el anterior. No, ahí. No, se pasó. En ese, porque dije que vamos a trabajar con dos tipos de ejercicios. Sí, son ejercicios en general que usted va a encontrar, va. Es decir, ahorita, esta semana, por decirlo así, estamos viendo torque neto igual a cero. Ya la siguiente semana, lo que ustedes mirarían es torque neto distinto de cero. Entonces, en este primero, no importa el eje de rotación, como va a dar el torque cero, nos da esa libertad. Pero siempre hay que definirlo porque una persona puede definir otro eje de rotación y trabajarlo bien, pues. Entonces, ese es el detalle acá, ¿va? Que para fines de revisión es mejor definir el eje de rotación. Así uno puede decir, hizo este procedimiento por esta razón. Pero si no defino el eje de rotación va a ser muy difícil. En el otro sí depende del eje de rotación. Por eso a veces le vamos a llamar eje instantáneo de giro. Entonces, bueno, pero esa parte todavía no la hemos visto. Eh, bueno, con la del gato, aquí queda ya lo que habíamos hablado, ¿verdad? Ese creo que usted lo resolvió, ahí tal vez manda usted su procedimiento. Lo mismo, ¿verdad? Lo que estoy tratando de hacerlo aquí es por medio de la definición de torque, ¿verdad? Pero bueno, si quiere pasemos a otro más, porque ya lo único que nos falta, por ejemplo, es ya tengo los torques. Por ejemplo, tengo este de acá, tengo este de aquí y tengo este de acá. Lo que tengo que hacer es sumarlo, sería menos 3W de la viga. La viga es por lo del inglés que sale ahí, ¿verdad? Y de ahí sería menos 4WP más 6T seno de 30 igual a 0. Entonces ahí, si me ayuda a comprobarlo con lo que usted hizo, ¿verdad? Y si está bien, pues ya tenemos la respuesta, ¿va? Solo es de verificar ahí si colocamos los mismos brazos de palanca y lo demás, ¿va? Entonces, bueno, aquí solo habría que despejar para T. Y bueno, como nos dicen que el máximo que puede soportar es 15.000, entonces si da más de 15.000, entonces la persona en ese momento lo que provocaría es que el cable se rompa, ¿verdad? Y caiga, ¿verdad? En algún momento. Ahí el 15.000 en realidad es un dato de comparación, ¿verdad? No es un dato que nosotros podríamos usar para la cuestión esta del cálculo del torque, ¿verdad? No sé si más o menos así usted lo había pensado esto. Bueno, entonces si quiere, ese se puede resolver de esa manera.
Tratemos de resolver lo que queda de la hora. Nos dice entonces de que en la parte final de una varilla de peso de 220 newton, tenemos que está unida a lo que es una bisagra y a una cuerda, y hace un ángulo θ de igual 30 grados. Dice, nos piden que encontremos la tensión, la componente horizontal y vertical de la fuerza que hace la bisagra sobre la viga. Entonces el sistema otra vez es la viga. Tendríamos la fuerza vertical y la fuerza horizontal. Tendríamos la tensión y tendríamos el peso. Entonces serían las fuerzas que habrían para el sistema, ¿verdad? Entonces tenemos los ángulos y ya están dados, ¿verdad? Pero notemos que para poder calcular lo que es la tensión, pues creo que voy a necesitar algunos ángulos para, si yo lo trabajo con la definición de R cruz F. ¿Verdad? Eso es lo que estoy haciendo ahorita, trabajándolo por la definición esa. Entonces, si ustedes notan, sale conveniente definir lo que es el eje de rotación acá, porque así el brazo de palanca es 0, ¿verdad? Y no hay torque por FB y FH, esas componentes. Entonces solo nos quedaría que la tensión y el peso harían torque, ¿verdad? Entonces, ¿quién es R para W? Bueno, R es este vector, y si la longitud de la viga es L, entonces el vector posición sería L medios, pero si notamos hay un ángulo. Entonces, voy a tratar de dibujar el triángulo que se genera con la viga y con la cuerda. Aquí tenemos el ángulo θ, aquí también tenemos el ángulo θ, y aquí se puede generar un triángulo rectángulo. Ahora, también puedo generar lo que es un plano cartesiano, y notamos de que aquí hay 90 y que aquí habría un ángulo, miren. Pero, por ejemplo, de acá hasta acá, este ángulo sería entonces la resta de 2θ, ¿verdad? Es decir, 180 menos 2 veces 30 grados sería entonces el ángulo que está dibujado en azul. Entonces, si notamos, ese es 120. Entonces, 120 sería todo este ángulo de acá. Entonces, aquí tendríamos lo que es el ángulo de 90, acá tendríamos 120. Notamos entonces de que como aquí hay 90 grados, uno de ellos debe valer 30, ¿verdad? Este de acá, miren. Entonces, este de aquí sería el complemento. A ver, tendríamos acá, perdón, acá estaría 120 y aquí sería 60 grados para que dé 180 el ángulo suplementario. Entonces, y como aquí tenemos 60 y 90, entonces este tiene que valer 30 grados. Y luego, entonces, esta porción es los 30 grados que había mencionado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 30. Es decir, que si yo dibujo este plano y trato de dibujar el vector posición del peso, estaría más o menos en esta dirección, y tendríamos que este ángulo sería 30 grados, ¿verdad? De hecho, esa es la ventaja de escribirlo así, porque como siempre va a ser R cruz F y el sistema se va a mantener estático, entonces aquí lo único que va a cambiar es la magnitud del vector posición, que es donde se ubica la fuerza. Entonces, para el peso, tenemos L medios, y como está en el cuarto cuadrante, en X es positivo, pero en Y es negativo. Entonces esto, producto cruz, el peso, tendríamos entonces nuestro primer torque. X cruz Y es Z, entonces nos quedaría L medios, negativo, mg, coseno de 30, Z unitario. Y cruz Y es 0, ¿verdad? Y no hay torque. Ese es el torque del peso. Ahora vamos con el torque de la tensión. El vector tensión, perdón, lo voy a dibujar con este. El vector tensión es este, miren, y hace un ángulo de 50 grados con este plano. Entonces, para el torque de la tensión, vamos a escribirlo así. Por ejemplo, el vector R es el mismo, solo cambia la magnitud porque ahora estaría a una distancia L. Siempre sería coseno de 30
X unitario, menos seno de 30, Y unitario. Esto es como una alternativa, sobre todo para aquellos que se les dificulte calcular los brazos de palanca. Entonces, miren, ¿dónde está el vector T? Que está en el segundo cuadrante de este plano que yo dibujé. Entonces, en X sería negativo, pero la tensión sería la misma magnitud, ¿verdad? Esta sería la componente X. Y la componente Y, al estar en el segundo cuadrante, es positiva. Ok, al hacer el producto cruz, voy por orden. Miren, X cruz X es 0 y X cruz Y es Z. Entonces me queda LT, coseno de 30 grados, seno de 50 y Z unitario, ¿verdad? De ahí voy con el otro. Y cruz X es menos Z, pero como estos dos son negativos, queda más LT, seno de 30, coseno de 50. Y Y con el otro Y da 0. Entonces, al sumar este torque con este torque de aquí, todos quedan con Z unitario, ahí no hay problema. Lo sumamos y debe dar igual a 0, ¿verdad? Porque está en equilibrio. Entonces, con eso vamos a calcular lo que es la tensión. Ingeniero, ¿Sí, diga? pero mire, realmente así como usted lo está planteando, a mí no me parece. Yo lo miro y lo planteo de otra manera y no sé si mi idea estará bien o estará mal, porque igual sí, este es el procedimiento, pero yo miro de que Es que pueden haber muchos. procedimientos hay, de hecho, 3 formas. Yo puedo hacer este ejercicio de 3 maneras. Entonces, yo normalmente le llamo a este el método del cruz. Hay otro en el que nosotros podemos usar el determinante. Esa es otra forma que a veces lo enseño yo. Y el otro es la regla de la mano derecha, que es la que la mayoría puede tal vez estar acostumbrada. Pero este Porque en es particular, que yo en lo personal no le entendí de dónde sacó absolutamente nada. Yo lo planteé de una manera, no sé, más simple. Y haciendo el procedimiento, como dice usted, se cancela coseno, ¿verdad? ¿O no se cancelaría? no, coseno se hace torque para el peso. Ok, porque yo lo planteé de otra manera y no No, sé si estaría bien. lo que puede hacer es súbalo al piazza y para revisarlo, porque, o sea, formas hay 3, le digo yo, ¿verdad? La más Ok, clásica es eso del brazo de palanca, ¿verdad? Es el que normalmente se enseña. Este yo alternativo lo enseño, pero es más vectorial, o sea, es como más de matemáticas. Pero yo en lo particular lo miro que le puede servir a alguien que le cueste ver los brazos de palanca en estos dibujos. Entonces, solo es una forma, ¿va? Yo no estoy diciendo que de esa forma se tiene que hacer, no, es una forma de hacerlo, ¿va? De hecho, sería conveniente que lo practicara por si algún momento su método no funciona, entonces tiene esta alternativa, ¿va? Entonces, ok, no, sí tiene razón. o sea, yo lo que le quiero dar a entender es, no es la única forma, lo entiendo, pero lo estoy proponiendo como manera para que aquella persona que le cueste sacar los brazos de palanca y la regla de la mano derecha no tenga inconveniente. Ok, Entonces, ok, ya está bien. de hecho, lo que vamos a hacer es lo siguiente, mire, como estoy trabajando ahora con la cuenta de la universidad, según lo que yo reservo, así me dejan trabajar, es decir, de que yo reservé de 7 a 8. Entonces a las meras 8 se me va a cancelar, ¿verdad? Por si acaso nota de que deja de ver algo, ¿va? Entonces, Sí, 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 está bien. antes de que se cancele, yo voy a proponer este Voy en a el Piazza, resolver, mira. lo voy Sí, a, ujú. los dos puedo subir. Está bien, sí. Ahorita, mire, para cuestiones de verificar lo que usted, su método, ¿verdad? Y estar seguro de que lo está haciendo bien, ¿verdad? ¿Puede poner el Entonces, otro ejercicio para capturarlo? este es ¿cuál? El que no hemos trabajado. El otro, el que no hemos trabajado. El que no. El que no, el que puso. Ok, este sería. Ok. Es que de una manera, yo lo miré, ingeniero. Si puede poner el otro ejercicio, Ujú. el que estábamos trabajando.